Y bien, ya estamos en comunicación con Pablo Rojas, nuestro especialista en seguridad vial, justamente para conversar de la implementación o la educación, ¿no?, vial, que tiene que ver con la educación de los chicos, sobre todo en las escuelas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de unos casos que se hicieron conocidos también últimamente a nivel país, bueno, donde por culpa de una persona que venía haciendo cosas no debidas arriba de un vehículo, lamentablemente perdieron la vida otras. Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gonzalo Quirós, Romina Velázquez y todo el equipo de La 20 te saluda. Hola, buen día, Gonzalo, Romina y equipo. ¿Cómo les va? Muy bien, un gusto como siempre. Muy bien. Y bueno, ¿no?, para hablar un poquito justamente, ¿no?, de la implementación de la educación vial en las escuelas y lo importante, ¿no? Sí, claro. Vos sabés que sorprendentemente cuando hablamos de este tema, lo primero que se me ocurre decir, por eso lo de la sorpresa digo al inicio, es que desde 1994 hay una ley, la 24449, la famosa Ley de Seguridad Vial, que hace que obligatoria la educación vial en todos los niveles educativos de la Argentina, cosa que, tal y como dice la ley, no se ha cumplido desde ese entonces hasta ahora, es decir, que han pasado nada más y nada menos que 30 años. 30 años, ¿y por qué es esto que no se cumple? ¿Qué es lo que tendrían que estar enseñando hoy en las escuelas? Mira, son varios los factores. Sí. Lo primero que hay que decir es que desde la Constitución, la reforma de la Constitución, una de las cosas que ocurre es que la educación se ha federalizado, es decir, se ha provincializado, por así decirlo, la educación en la Argentina, y eso hace que no exista una coordinación nacional tal y como facilitaría la cuestión. Entonces, cada provincia determina sus propios planes de estudio, y a pesar de que hay un Consejo Federal de Educación, hay algunas cuestiones en las que existen muchas disparidades, ¿sí? Sí. Empezando primero por el sueldo de los docentes, que no deja de ser una limitante, digamos, material de las cuestiones. Pero la priorización de las provincias, que normalmente es política, a veces está enfocándose en otros temas, ¿sí?, y no necesariamente en la inclusión del tema de la seguridad vial, a pesar de lo que dice la ley. Claro, y sobre todo lo importante, pienso, porque son los agentes que más replican, creo yo, después en las casas, son los más chicos. Sí, sin ninguna duda. Ojo, no hay que ser en este sentido, no hay que descartar que existe lamentablemente una voluntariedad, digamos, ¿no? Es decir, una especie de motivación propia de muchos docentes y de algunas instituciones, la Agencia Nacional de Seguridad Vial entre ellas, que hacen esfuerzos denodados por hacer una especie de penetración al sistema educativo. Lo que ocurre es que la ley lo dice claramente y taxativamente que esto debería ser formal. Claro. Es importante eso que decís vos también, digamos, ¿no? Porque vos, para hacer una revolución cultural, y tal y como se pretendía con la ley de 24449 y la incorporación en el artículo 9 de la educación, la intención era eso, es decir, que por ejemplo los chicos cuando estudien física o matemática no sé, lean literatura, se vean casos, ¿sí?, de la fuerza con la que impacta un vehículo a tal velocidad para hacer cálculos de física, etcétera, y de esa manera atravesar todo el sistema educativo con la idea de lo peligroso que es manejar un vehículo o lo riesgoso que sería una inconducta. Claro, pienso, qué sé yo, en física, lo que cuesta, por ejemplo, frenar un auto a alta velocidad. Claro, exactamente. Incluso, ¿qué pasa si no llevo cinturón de seguridad y el auto frena, ¿no?, yendo a 40 kilómetros por hora? ¿Qué pasa con mi cabeza, no? Claro, sí, totalmente. Sí, existe, sí, ya te digo, voluntariedad, y esto no deja de quitarle mérito, pero son esfuerzos aislados que no llegan a todos y que se pierden, digamos, ¿no? O sea, sí. Por lo menos con el objetivo que tenemos nosotros. Claro, y hay un plan entonces de estudio que tendría que estar aplicándose en las escuelas, justamente de educación vial. Mira, no existe un plan de estudio específicamente, pero sí existen materiales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, desde que se creó hasta ahora, han sido muchos los materiales que se han desarrollado, etcétera. Se han distribuido gratuitamente, incluso manuales para docentes, manuales para alumnos de todos los niveles. Hay plataformas virtuales de capacitación para docentes y alumnos. Está el proyecto, el proceso de mi primera licencia, que es para adolescentes, para que comiencen a tener la capacitación que de alguna manera
complementa o sustituye en algunos casos la capacitación teórica para sacar la primera licencia, pero todo esto que te digo, ¿sí? No es obligatorio. Entonces, también hay un esfuerzo que termina en ningún lado, digamos. Sí, claro. Sí, al momento que lo haces no obligatorio, es como que, bueno, si no me lo piden, claro. Exactamente. Queda en eso. Uno de los problemas precisamente tiene que ver con eso, es decir, no existe de ninguna manera la auditoría respecto de este cumplimiento, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, no sé, como siempre digo, alguna vez un juez determinará la posibilidad de que se cumpla la ley en ese sentido también, más que nada porque está la vida de los argentinos y argentinas en juego. Claro. Pablo, ¿cómo estás? La consulta es, nosotros como padres podemos acceder a estos cuadernillos que vos estabas hablando que están en la página de Educación Vial. Sí, hay en línea están los materiales. En general, además de los cursos, se han distribuido, además, ya te diría que si simplemente haciendo una búsqueda en tu buscador favorito, podés acceder y hay de diferentes niveles, se ha difundido, son casi de dominio público hoy los PDF, los manuales. ¿Y cómo ingresamos a esa página? Por el lado de la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sí, que es simplemente buscando, dame un segundito que te voy a decir bueno, si querés el dominio, pero digo, buscando Agencia Nacional de Seguridad Vial en el buscador, ya de ahí deberías tener el primer link, dominio. digamos. Sí, acá entré dices, sí, argentina.gov.ar seguridad vial. Exactamente. Bien. Sí, ahí van a ver centro de formación, sí, y ahí van a poder ver materiales y demás. Nunca está de más, para grandes y chicos. No, por supuesto, vas a ver que hay recursos y herramientas, hay para docentes, etcétera, ¿no? Y hay para trabajos en el aula. Es interesante, ya te digo, la posibilidad de que esto se lleve. Lo que pasa es que, otra vez, deberíamos pensar en la obligatoriedad de esto. No porque no deberíamos pensar, deberíamos ponerlo en funcionamiento porque ya la ley nos obliga, ¿no? Claro. Pero bueno, es una deuda que tenemos muy pendiente, desgraciadamente muy pendiente. Está bien. Y de ninguna manera se puede actuar para decir, che, esto no se está cumpliendo como dice la ley y apliquémoslo. Sí, ya te digo, o sea, podría hacerse presentaciones ciudadanas a la justicia. Bien. Y la justicia obligará, sí, pero normalmente esto también tiene determinados plazos, etcétera. Claro. Y sí, muchas veces esos plazos se sigan cayendo. Pero el problema más importante de esto tiene que ver con que termina siempre habiendo, lamentablemente, otras prioridades. Claro. ¿Sí? Obviamente yo soy especialista en seguridad vial y es una de mis prioridades, lo cual obviamente eso no hace que me siga respecto de la posibilidad de abordar otros problemas, pero lo complicado de esto es creer que es incompatible solucionar o abordar el tema de la seguridad vial y abordar otros temas de forma complementaria. Si no. Lo interesante sería cómo hacemos para que este tema y este tema lo tratemos complementariamente, claro, y no que sean excluyentes. Esa es la gran cuestión. Pablo, porque además, yendo a los casos concretos, Gonzalo y Romina, que tenemos un chico, el caso más resonante que tenemos en estos días, el chico de Rosario, a eso te quería llevar, de 20 años, vos fíjate, nadie en su sano juicio, salvo a aquella persona que sea un homicida, tiene la idea de quitarle la vida a otra persona. ¿Sí? El problema que nosotros tenemos muy evidente y claro es que no tenemos la percepción del riesgo de lesionar a otros o de lesionarnos a nosotros mismos. Claro. El problema más complejo, además, es que dentro de esa percepción del riesgo es incluso mucho más bajo, ¿sí?, el riesgo de que puedo lesionar a otra persona. ¿Sí? Sí. Es más alto la percepción del riesgo de que, no, si hago tal cosa me puedo lastimar yo. Y eso tiene que ver mucho, ¿sí?, con un desgranamiento de la red social. Es decir, lo primero debería ser, yo, si me quiero hacer daño yo, tengo la libertad, no debería hacerle daño a otros. No, claro. ¿No? Estoy seguro que nadie que ha participado en un siniestro ha tenido la intencionalidad, por eso las causas normalmente son por homicidio culposo. Ahora, y en este sentido es una cuestión importante. Este chico de 20 años... Sí, estamos hablando del chico Agustín López Gagliaso. Exactamente, sí que, se supone, por lo menos es lo que todavía no está probado, que venía corriendo a picada. Claro. Sí se sabe que venía a 120 kilómetros por hora. ¿Venía con una persona a UPA, puede ser?
Aparentemente sí, venía con una persona que estaba al volante sobre él Claro. y pierde el control, se desvía, choca contra un semáforo y obviamente entre el semáforo y, o sea, entre que colisiona y se despista, había una familia esperando para cruzar y es atropellada. Lamentablemente muere una de las nenas y la mamá, Sí. la otra nena por suerte está en proceso de recuperación. Ahora, la cuestión acá tiene que ver con que no podemos revictimizar a las víctimas ya lamentablemente son víctimas y es dolorosísimo, y tampoco podemos caer sobre el caso específico de este chico, porque este chico o esta situación, digo, escaparle a lo anecdótico, Sí. esta situación no es otra cosa que el resultado, ¿sí? Sí. De un sistema perverso, es decir, está bien, la responsabilidad del chico la tiene que tener, tendrá sus sanciones, etcétera. Por supuesto. Lo que pasa es que, digamos, si nos quedamos en lo anecdótico, puede seguir pasando y no haciendo nada. Lo que tenemos que hacer acá es, abordemos este problema no desde lo individual del caso, No, sino claro. de cómo hacemos para que no haya más Claro, de sí, este sí, tipo de cuestiones. Sí, porque cuántos casos hay así que han quedado justamente en esto, nada. Claro. Sí, sí, Mira, sí. lo más doloroso para todos los que estamos en el término de seguridad vial es ver que la cuestión se repite. ¿Sí? Vos decís, pero ¿cómo puede ser? Se repite y no estamos haciendo lo que corresponde. Claro. ¿Sí? Que no es tampoco nada extraordinario, es simplemente copiar experiencias que otros países han tenido y han logrado éxito. Entre otras cosas, la incorporación de la educación y en ese sentido, la incorporación de la percepción al riesgo. ¿Sí? Claro. Si yo manejo un vehículo o estoy en la vía pública, sé que tengo que comportarme de determinada manera porque me puedo dañar yo, pero sobre todo puedo dañar a terceros. Es que Y entonces, básicamente el vehículo a alta velocidad es como, algunos lo comparan con un arma. Claro, mirá, yo siempre digo esto, si yo no, te pongo en una situación de control, digamos, ¿no? Vos, Romina, o Gonzalo, Sí. los pongo en una pista, ¿sí? En una pista de carrera, digamos, Sí. bajo control, con un vehículo asegurado, etcétera. Y ustedes van a máxima velocidad. Vamos a suponer, si es un Fórmula 1, tienen 300 kilómetros por hora, 310 kilómetros por hora, ¿sí? Esa es una situación controlada, Claro. ¿sí? Ahora, más allá de lo controlado que esté, ¿sí? Cualquier cosa que pase a 300 kilómetros por hora, Sí. ¿sí? Por ejemplo, no sé, se te mete una basurita en el ojo, ¿sí? Sí. Puede ser una catástrofe. Claro. Es decir, el factor velocidad, aún en un ambiente controlado, ¿sí? Es extremadamente agravante. Claro. Si, por ejemplo, en un ambiente normal, digo, manejando nosotros, retrocedemos marcha atrás del garage saliendo a la calle, ¿no? Estamos sacando el auto. Y no lo hago despacio, Sí. ¿sí? El riesgo se multiplica, pero exponencialmente. Sí, sí, sí. Si yo hago las cosas lento, cualquier cosa que ocurra es mucho más leve. Claro. Incluso, digo, pensando en lo material, digamos, ¿no? Sí, sí, y tenemos el tiempo de respuesta, que es otra cosa, otro factor, ¿no? Porque hoy es el problema, creo yo. Aparte de otras cuestiones, como, qué sé yo, pienso en el uso del teléfono celular, que hoy también se usa muchísimo a la hora de manejar. Yo mismo lo veo cuando voy manejando, veo un montón de gente que va en el auto Con el celular, sí. claro, Sí. mirando la O pantalla. no prende las luces, no pone guiño, no pone Claro, baliza. bueno, y la otra cuestión también, el alcohol al volante. Sí. Tal cual, sí. Que son, Sí, bueno, son todos esos factores, ¿no? Vos fíjate que vuelvo sobre el caso ya te digo, excepcional, porque sirve de ejemplo, insisto, Claro. no es que tengamos que pensar, bueno, cómo sobre lo anecdotario. Pero este chico, por ejemplo, que insisto, es producto de nosotros, es nuestra cultura. Sí, sí, Este sí. chico en el 2023 había sido detectado en un control de alcoholemia con casi 1 gramo de alcohol por litro de sangre, no, claro. 0,93 le había dado. No. Digo, eso te da la pauta de que no existe la percepción del riesgo en nuestra cultura, no en este chico. Por supuesto, alguien podría, que está escuchando, dice, no, bueno, pero yo sí, o él sí, o ella sí, digamos. Claro, sí. Pero desde el punto de vista cultural tenemos un problema, ¿sí? Cuando hay una parte importante donde cree que no pasa nada o no va a pasar nada, ¿no? Bien. Bueno, Pablo, la verdad que muy bueno. Esperemos que se empiece a implementar esto en las escuelas de alguna manera, que tomemos conciencia como sociedad sobre todo para evitar estas cosas y que ya no sean noticias por estas cuestiones. Sí, lo que decías es importante. Acordate que una de las cuestiones que tenemos constitucionalmente es esto del abordaje provincial. Por ahí quien te dice, alguna provincia toma la bandera
¿sí? Se pone delante del resto y el resto comienza a imitarla, porque eso pasa mucho en política, digamos, ¿no? Cuando alguien tiene éxito en una cuestión importante y obligatoria como esto, el resto se pliega, ¿no? Claro. Ojalá alguna de las provincias tome esta bandera, ¿sí? La eleve y el resto se contagie o se copie, ¿sí? Desde una competencia sana y positiva. Pablo, muchísimas gracias como siempre. No, por favor, un abrazo enorme, como siempre, Romina, Gonzalo, que tengan buen día y buena semana. Igualmente para vos. Hablamos con Pablo Rojas, especialista en seguridad vial.